El día de hoy te voy a mostrar cómo tú puedes utilizar los widgets de Unlimit Elementor. Vamos a probar lo que es la versión de pago de este plugin y te voy a mostrar todo lo que nos ofrece esta versión. Esta es la página home, la página principal, donde podemos encontrar desde tutorial, de cómo funciona el plugin, cómo sacarle mayor provecho a cada uno, la documentación, etcétera, etcétera. En el caso de los widgets, que es la parte realmente que más nos interesa, estos widgets no son los widgets tradicionales que estamos acostumbrados a ver. Estos widgets vienen ya prediseñados. Cuando hablo de prediseñado es que el widget viene con ejemplo de lo que usted puede realizar en él. Como pueden observar, aquí nos va mostrando a través de animaciones lo que podemos ir realizando con lo que es el plugin. Si queremos profundizar para ver qué más podemos sacarle, simplemente le ponemos el cursor encima y tenemos dos opciones de instalarlo, porque este plugin hay que, o mejor dicho, los widgets de este plugin hay que instalarlo para poder usarlo. Por eso me gusta mucho, porque aquí yo elijo lo que voy a utilizar y no tengo ese reguero de widgets instalado. Pero si quiero abundar más, saber qué más podemos realizar, vamos a suponer de este widget, simplemente le doy a previsualizar y aquí me explica todo lo que yo puedo realizar con él. Tengo ejemplos y en algunos casos, vamos a ver si se da también puedo tener el tutorial para sacarle mayor provecho al mismo. Aparentemente en este widget no le agregaron un tutorial, pero en la mayoría sí le agregan un video de ejemplo de lo que podemos realizar. Ya que estamos por aquí, vamos a verificar el costo de este plugin en su versión Pro. En este momento que estoy grabando el video, los precios andan desde los $49 para un sitio hasta $199 para sitio ilimitado por un año. Estos precios se manejan dependiendo de la cantidad de sitios y anual es que se paga. Pero si lo queremos de por vida, ahí los precios aumentan un poco más, pero recuerden que es un solo pago que usted va a hacer de por vida, como su nombre lo dice. Están desde los $199, $299, $549 y ya el top, que es todos los sitios que usted quiera colocar este plugin, está en unos $699 de por vida. Así que ya estos son los precios que se manejan. Pero si usted ya está suscrito en lo que es el canal y pertenece al grupo de Telegram, no se preocupe, que le voy a hacer un regalito a todas aquellas personas que están dentro del grupo de Telegram, que ya está disponible. Bien, aquí ya yo tengo algunos que están instalados, pero voy a instalar otro para que vean el proceso. Tenemos esta lista de todos los diferentes widgets que podemos utilizar. Si queremos trabajar con redes sociales, simplemente seleccionamos la opción y aquí me van a aparecer diferentes formas de cómo colocar los iconos. Si quiero agregar un menú, aquí tengo diferentes tipos de menú, desde mega menú, tenemos lo que son sliders de menú, WordPress menú, tenemos también estos menús que parecen menú para celulares, entre otros tipos de menús. Vamos a instalar uno, vamos a ver, voy a instalar le doy a instalar y ya con eso ya tengo instalado lo que es este widget. Tenemos también opciones de carrusel. Vamos a probar uno de ellos también. Voy a colocar y lo vamos a instalar. Y ya tenemos algunos instalados. Como pueden ver, son una gran variedad que usted va a poder ir revisando, chequeando, para ver cuál de todo es el que usted necesita para ese proyecto. Mi recomendación, como siempre, es simplemente tener instalado lo que usted vaya a necesitar. No se ponga a instalar widget de más que no vaya a necesitar. Aquí incluso tenemos un widget para trabajar con los formularios de Contact Form 7, que podemos instalarlo. Podemos instalar el calendario,
notificaciones también. Tenemos también un área para WooCommerce que está por aquí, donde podemos tener lo que es productos, minicar, categoría grid o grid de categoría, categoría de carrusel, entre otras opciones que usted va a poder utilizar simplemente instalándolo. Entre otras cosas, dentro de esta área también tenemos un área para lo que son imágenes, se podría decir, en movimiento. Tenemos un área de plantilla también, no son muchas, pero tenemos esta área. Tenemos lo que son tarjetas digitales. Tenemos también opciones para crear currículum. Y también tenemos opciones de sesiones interactivas. Tenemos un área de setting, donde podemos modificar algunas cosas, como por ejemplo, lo que son habilitar elementos ilimitados, entre otras cosas, con relacionado a los widgets también podemos modificar algunas cosas que trae. Generales por igual, podemos sincronizar lo que es Instagram con lo que es este plugin. En integraciones también podemos agregar conexión con hoja de cálculo de Google, los mapas de Google. También tenemos otras API de diferentes programas que podemos sincronizar. Tenemos también opciones de formularios y también tenemos soluciones de problemas. Aquí podemos ejecutar cualquier prueba, mostrar informaciones del PHP, mostrar globales, entre otras opciones. Y tenemos disponible el área de apoyo. Ya esa parte es para cualquier pregunta que quiera realizar o problema que se le presente. Usted va a poder canalizarlo a través del área de apoyo o soporte, como muchos la conocemos. Así que vámonos a lo que ya Elementor. Vamos a probar los widgets que hemos instalado. Me voy aquí, página principal, editar con Elementor. Y aquí simplemente voy a esperar a que ya hay Elementor cargado. Y vamos a minimizar como siempre esta ventana para ver si todo está funcionando correctamente. Y aquí tenemos los widgets que hemos instalado. Como ven, yo tengo algunos que son para lo que es contenido de noticias. Este carrusel, tengo scroll, menú, que fue lo último que instalamos. Y vamos a comenzar a visualizar cada uno de ellos. Voy a elegir una estructura, una sola columna, y dentro de ella voy a colocar el primero. Lo voy a arrastrar y soltamos. Vamos a esperar a que cargue. Muy bien, ahí lo ha colocado. Ya simplemente seleccionamos el área y nos habilita la opción de modificar. Y ya aquí simplemente ir probando y modificando cada una de estas secciones que están por aquí. Vamos a ver, cerramos aquí y abrimos por aquí. Vamos a ver, aquí podemos cambiar, agregarle una imagen si lo deseamos. Vamos a colocar alguna de ejemplo ahí. Bien, podemos ir modificando cada una de las opciones que nos aparecen aquí. Podemos ir quitando algunas cosas que no vayamos a necesitar. Podemos hacer un sinnúmero de cosas, que por cierto, el próximo video que va a salir en este canal es mostrándole cómo hacer una plantilla desde cero utilizando solamente estos widgets. Otro de los plugins o de los widgets que vamos a probar, vamos a ver de las imágenes, y así se vería claramente. Usted debe tener el contenido creado, que por cierto hice un video que está en el canal donde muestro cómo crear la página de blog, y ahí muestro el paso a paso desde la creación del contenido hasta cómo previsualizarlo dentro de la página y cómo crear una sesión en la página principal para que
el contenido que vaya usted colocando aparezca tanto en la página de blog como en la sección que le ha agregado a la página principal. Vamos ya por último a probar otro de los widgets que hemos instalado. Vamos a ver. Vamos a probar este. Voy a arrastrar y soltar. Y así se vería. Ya es un asunto de comenzar a configurar cada una de las sesiones. Así que muchachos, voy a dejar el video hasta aquí. Como siempre, cualquier pregunta que tengan, me la dejan saber en la caja de comentarios. Como siempre, estoy atento a cada uno de ellos. Y a toda aquella persona que está en el nuevo grupo de Telegram, estaré poniendo a su disposición esta actualización para que la prueben y también para que sigan lo que es, se podría decir, el pequeño curso que voy a hacer desde cero de cómo crear una plantilla con lo que es este plugin. Así que nada, como siempre, agradecerle a todas aquellas personas que están suscritas al canal. Si usted no está suscrito, suscríbase, active la campanita y también suscríbase a lo que es el nuevo grupo de Telegram. Lo puedes hacer simplemente estando suscrito en el canal, mandándome la captura de que estás suscrito al canal a mi correo electrónico edwincepeda@gmail.com, y con mucho gusto te daremos la entrada a nuestro grupo de Telegram. Así que me despido de todos ustedes, muchachos, y nos vemos ya en un próximo video.